porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. Hola, bienvenidos a Encuentro, al programa institucional de FECODE. Hoy nos encontramos desde el Jardín Botánico de Bogotá y la invitación para la comunidad educativa es para que aproveche este espacio que se ha convertido en un centro de desarrollo científico de la capital de la República. Mi nombre es Omaira Morales y los invito a ver los titulares. Autoridades distritales avalan y acompañan el acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación para reformar el Sistema General de Participaciones. La institución educativa María Auxiliadora del municipio de la Cumbre del Valle del Cauca, un ejemplo del abandono del Estado en materia educativa. Segunda misión de la ONU para apoyar el proceso de paz en Colombia empezará en septiembre. Gracias al acuerdo FECODE-Ministerio de Educación se puso en evidencia la crisis, la precariedad del sistema educativo en nuestro país. Asimismo, se visibilizó la urgente necesidad de hacer una reforma vía Constitución al Sistema General de Participaciones, reforma que ha sido avalada y acompañada por autoridades locales. Con el acuerdo entre FECODE y el Ministerio de Educación es claro que no solo los maestros resultaron ganadores, todo el sistema educativo y la columna vertebral de la crisis del sector, la financiación, porque el gobierno reconoció que falta presupuesto para infraestructura, alimentación, pago de deudas, capacitación de docentes, entre otros, y allí las autoridades locales también resultaron beneficiadas con la reforma al Sistema General de Participaciones. Esperamos, con el compromiso que ha tenido el Ministerio, en cabeza de la ministra, del doctor Pablo y los negociadores, pues por lo menos no solamente el reconocer esas situaciones históricas, sino que se puedan realmente buscar esos puntos de acuerdo y soluciones concretas para que en 20 años no estemos hablando de la misma situación. Siempre es grato encontrar que en ese acuerdo esté contemplado el tema de la modificación del Sistema General de Participaciones para que haya recursos en su debida proporción que requiere la educación en nuestro país. Yo creo que eso lo alentamos, lo acompañamos, nos parece lo vital, lo fundamental. Creería que es el punto principal del acuerdo al que han llegado los líderes del magisterio. Todos los actores de la educación en Colombia celebramos el acuerdo entre FECODE y el Gobierno Nacional, dado que se van a tomar decisiones estructurales frente a la financiación del sector educativo. Los secretarios de Educación, en medio del paro de 37 días del Magisterio, alertaron que el Sistema General de Participaciones no podía seguir centralizando los recursos y descentralizando las funciones, como ocurre con el Plan de Alimentación Escolar, el PAE, y toda la corrupción que rodea este derecho de los niños y las niñas. Hoy se aplaude la comisión entre FECODE y el MEN, así como el Ministerio de Hacienda, entre otros, para debatir cómo vía constitucional se cambiará la fórmula hoy fracasada del Sistema General de Participaciones. Pensar que el problema está solucionado, yo creo que sería no tener los pies en la tierra. Pero, lógicamente, con el trabajo concertado de estas mesas de trabajo, pues esperamos que se vayan dando pasos agigantados para la solución, por lo menos coyuntural, de las situaciones problemáticas que tenemos en el país. En los últimos 15 años hemos recibido como entidades territoriales muchas competencias, desde todos los sectores, y en educación muchas más. Sabemos que son muchas las necesidades, pero ya se empiezan a tomar decisiones racionales que nos van a permitir asumir debidamente las competencias como entidades territoriales con la debida cofinanciación del nivel nacional. Hoy cabe esperar que las comisiones, los acuerdos, los tiempos y el presupuesto comprometido en el acuerdo FECODE-Ministerio de Educación sea una realidad. Los maestros son veedores y FECODE hace seguimiento para que la lucha de los educadores no se diluya en el incumplimiento. Los dineros están y deben ser direccionados al sector que marca la pauta del desarrollo y el progreso en el país, la educación. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación da a conocer el ABC Defensa de la Educación, una serie de herramientas que le permite a maestros y maestras socializar con los estudiantes y padres de familia sobre la legislación educativa del país. Para el SUE, el sistema educativo estatal es inconcebible, pero sobre todo inconstitucional, que recursos que están destinados a la educación superior pública, ahora por un parágrafo de la reforma tributaria, se puedan destinar a la educación privada de nuestro país.
El sistema universitario estatal demandará que se respeten y garanticen los recursos incluidos en la reforma tributaria para la educación superior pública, es decir, el 40% del medio punto del IVA establecido en el artículo 184 y el 0.4% del CRE, hoy impuesto sobre la renta. Los artículos son el 102, que es un impuesto con destinación específica, dice que es para la educación superior pública y que a algo se puede utilizar el ICETEX. El 142 es que le crea un impuesto a las cooperativas sobre el rubro que debían destinar a educación, y también dice que va para las instituciones de educación superior públicas. Y el artículo 164, que es que una parte del IVA social va destinado a la financiación de las instituciones de educación superior pública. El sistema universitario estatal no comparte el segundo parágrafo del artículo 369, que usa la palabra podría para usar los recursos públicos para financiar los créditos de las universidades privadas con los dineros del IVA social. El beneficiado entonces sería Serpilopaga y la educación privada. Le hicieron ahí un esguince que podría ser esos recursos manejados por el ICETEX, y desde ahí empezaron a desviar la mayoría de recursos para el programa Pilopaga. Y como no les alcanzó esto, entonces tuvieron que meter muchos recursos en presupuesto general de la nación, o sea, recursos ordinarios, para sostener este programa. Lo que sería inadmisible constitucionalmente sería que el presupuesto público se dedicara solamente a fomentar la educación en instituciones de educación privada que deben tener otras fuentes de financiación. El artículo 369 de la reforma constitucional conciliado no podrá entonces abrir un boquete para desviar los recursos públicos. No podrá usar la palabra podría consignada en él para que los dineros que deberían reducir la brecha de desfinanciación de las universidades estatales soporte entonces los créditos de las matrículas para las instituciones privadas que cobijan el programa excluyente de Serpilopaga. El secretario de Asuntos Pedagógicos y Científicos de FECODE, el profesor Fabio Manuel Herrera, a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan. Un saludo a todos los trabajadores de la educación y muy especialmente a mis compañeros docentes de todo el territorio nacional. Desde el Ejecutivo estamos rechazando el raponazo que pretende implementar el Ministerio de Educación Nacional a los maestros de Colombia con las primas extralegales, donde hoy ya conocemos que en algunos entes ha llegado la orden de suspensión de los pagos de estas primas a partir del mes de julio. Consideramos que esta arbitrariedad necesariamente tendremos que confrontarla en las calles con la movilización y la acción jurídica para evitar que el Ministerio de Educación Nacional pueda raponearle este derecho a los trabajadores de la educación en Colombia y especialmente a los maestros antiguos que desde hace muchos años venimos recibiendo esa erogación correspondiente a las primas extralegales. Asimismo, estamos invitando al Ministerio de Educación Nacional para que dé celeridad a la implementación de los acuerdos con las distintas comisiones que permita darle forma especialmente a situaciones pendientes como el tema de la evaluación para los maestros de la segunda corte, la implementación de la comisión tripartita, el tema de las normales, el papel de las normales y asimismo en lo que corresponde a la escuela como territorio de paz. Consideramos que son muchos los temas que debemos desarrollar a través de las distintas comisiones y consideramos igualmente que debe darle prioridad para que esto no se convierta en letra muerta y el acuerdo simplemente sea otra frustración por parte del magisterio colombiano y de la comunidad educativa. La educación rural en Cali evidencia el desamparo y el total abandono por parte del Estado. Un ejemplo, la institución educativa María Auxiliadora en el municipio La Cumbre. Estudiantes y padres de familia de la institución educativa María Auxiliadora del municipio de La Cumbre en el Valle del Cauca protestan por las falsas promesas, el abandono y la desidia de un Estado que no mira, no escucha y no atiende las necesidades de los colegiales. Nosotros estamos exigiendo que nos arreglen los salones, pues la estructura de la parte del techo está muy deteriorada, se la ha comido el gorgojo, está a punto de caerse, las baterías sanitarias están en muy mal estado, no tenemos un restaurante.
Aproximadamente 70 estudiantes están hacinados en 2 pequeños salones de clase, cuyos techos amenazan con caerse, donde se mojan cuando llueve y donde los pupitres son escasos o están dañados. Nos encontramos en una vulnerabilidad de los derechos que se le están reprimiendo a los niños. No tenemos baterías sanitarias, la escuela hace 75 años la construyeron, no se ha cambiado ni una sola viga de esta institución, es un techo que está a punto de colapsar. La falta de salones ha obligado a los estudiantes de grado 10º y 11 a desplazarse hasta el corregimiento El Piñal, un recorrido que hacen diariamente por más de 1 hora para poder recibir clases. Necesitamos profesor de matemáticas, de inglés y una profesora de primaria. Pues hace 2 años nos vienen prometiendo eso, pero todavía no nos lo han cumplido. A la falta de salones, baterías sanitarias, pupitres y restaurante escolar, se suma un déficit de 3 docentes. Necesitamos que el Estado, Secretaría de Educación, que la Alcaldía, que los entes que les corresponde, pues, solucionar la problemática de nuestra comunidad. Habitantes de esta zona rural recuerdan su paso por la institución y afirman que las carencias y necesidades son las mismas. Estudiantes y padres de familia reclaman y exigen al gobierno nacional garantías. No es posible que la historia de abandono se repita de generación en generación. La educación es un derecho, así lo consagra el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia de 1991. En la primera pieza gráfica se encuentran las sentencias y actos legislativos que desvirtúan la educación como una mercancía. Nuestra corresponsal en Córdoba, Ariana Regino, nos envía una denuncia de 1.600 estudiantes del colegio Doribel Tarra en San Andrés de Sotavento. Los pequeños están recibiendo sus clases sentados en el piso. Alrededor de 1.600 estudiantes de la institución educativa técnica agropecuaria Doribel Tarra en el corregimiento Cruz del Guayabo del municipio de San Andrés de Sotavento están recibiendo sus clases en situaciones precarias. Los estudiantes no tienen dónde hacer sus necesidades fisiológicas debido a las deplorables condiciones en que se encuentran las pocas baterías sanitarias. No tienen sillas, no tienen útiles de aseo ni tampoco tienen bibliotecas. Un déficit del 90% de sillas tiene a la comunidad educativa de la institución Doribel Tarra en San Andrés de Sotavento recibiendo clases sentados en el piso. Han acudido a las entidades gubernamentales, pero no han obtenido ninguna solución. Hemos tocado la puerta de la alcaldía, hemos hablado con el doctor José Fernández, el alcalde actual, con el secretario de Educación, Stalin Madrigal, y todo ha quedado en promesa, en visita. Que se den cuenta que nosotros sí existimos y aunque estemos apartados por acá, sí existimos y tenemos derechos como todos los de nuestro país. Padres de familia junto a estudiantes han hecho protestas pacíficas para exigir inversión en la institución que permita mejorar la infraestructura y ofrecer una educación digna y de calidad. Que mire las comunidades y nos mande los recursos para nuestros colegios porque los niños necesitan. Aquí estudian personas, seres humanos, no son animales. El pasado 10 de mayo consultamos al alcalde de la localidad, quien aseguró que en máximo 15 días solucionaría la problemática. Yo creo que en promedio de 15, 20 días más o menos estamos empezando las diferentes tomando acción en las diferentes obras que hay que hacer en las instituciones. Pero solo fueron promesas. De eso hace más de 2 meses y sin embargo a la institución Doribel Tarra no ha llegado una sola silla y mientras tanto los estudiantes continúan sentados en el piso. Mientras en Córdoba se ha destapado la corrupción que ha desviado millonarios recursos que deberían ser utilizados para salud, saneamiento básico, agua potable y por supuesto para educación. Las instituciones educativas donde reciben clases los más necesitados del departamento de Córdoba, se les están cayendo a pedazos. ¿Cómo financia el Estado la educación pública? Su financiación se da a través del Sistema General de Participaciones, hoy desfinanciado, afectando la educación y la calidad, al igual que las condiciones educativas de los niños, niñas y jóvenes. Partidos y movimientos de izquierda de América Latina en este momento están siendo invisibilizados por una estrategia direccionada por la extrema derecha. En los últimos 17 años, América Latina ha vivido un proceso político liderado por movimientos progresistas y líderes de izquierda.
un proyecto que busca equidad e igualdad social entre las clases menos favorecidas. Hoy estos sectores políticos han perdido fuerza gracias a estrategias malintencionadas de otros sectores. El más reciente caso de la condena contra el presidente Lula da Silva nos muestra las difíciles circunstancias en las que la izquierda debe enfrentar el acceso al poder con una fuerte oposición muy consolidada de élites económicas y de partidos conservadores con medios de comunicación aliados. Favorecimientos políticos y actos de corrupción impunes han sido una huella a lo largo de los años, al igual que la transición del poder entre las mismas familias, que hoy hacen parte de un sistema de derecha diseñado para favorecer sectores poderosos en cada una de las naciones que conforman el continente americano. La puesta en marcha de operaciones judiciales que han hecho de problemas de corrupción grandes escándalos para cumplir una estrategia política que es la derrota y la salida del poder de los partidos y movimientos progresistas. El caso de Brasil, vuelvo y lo digo, es muy claro. Lo que se vive hoy en Colombia y América Latina es una oposición férrea para que no se mantenga un proceso de reformas que disminuye la desigualdad y la pobreza, de manera que se puedan garantizar avances en los derechos políticos y sociales. Nos pone ante la necesidad de repensar, de revisar cuáles han sido estos procesos de gobierno progresista para en su momento volver al poder por la vía democrática y poder seguir garantizando el avance de los derechos políticos y sociales de las inmensas mayorías latinoamericanas que siguen estando en la pobreza y en la exclusión social. En Colombia también se evidencia la cacería que la derecha mantiene frente a los líderes sociales y políticos de movimientos progresistas y partidos políticos de izquierda. Demandas, calumnias en redes sociales y fallos judiciales sin pruebas contundentes hacen parte de un sistema arrollador. El secretario de Organización y Educación Sindical de FECODE, el profesor Ricardo Avendaño, a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano. Buenos días, compañeros y compañeras docentes. Fraterno saludo desde nuestra Federación Colombiana de Educadores FECODE. Aprovecho la oportunidad para informarle al magisterio colombiano que ya se conformaron las comisiones de seguimiento a los acuerdos pactados el día 16 de junio con el Gobierno Nacional, para llevar a feliz término lo que se pactó en esos acuerdos. Con respecto a lo de las primas extralegales que se vienen pagando en algunas regiones del país, queremos informarle al magisterio que la Federación Colombiana de Educadores FECODE está lista para emprender, si es necesario, una nueva lucha. Porque no vamos a permitir que el gobierno nacional, con un concepto del Consejo de Estado, le quite a los maestros un derecho que viene percibiendo desde hace 30, 40 y hasta más años. Es una injusticia que se quiere realizar con el Magisterio de Colombia. Por eso, para el día 2 del próximo mes, hemos citado a Junta Nacional, en donde uno de los temas es tratar lo relacionado con las primas extralegales. Con respecto a la salud, le informamos a los maestros que a pesar de todas las dificultades que hemos tenido en este proceso, hemos acatado y se han acogido las orientaciones de la Procuraduría Nacional. Y esperamos que al 1 de octubre tengamos nuevamente ya nuevos prestadores para ver si se acaba de una vez por todas este calvario por el que vienen pasando nuestros maestros y nuestras maestras. Uno de los principales retos que tendrá que asumir el Congreso de la República en esta segunda legislatura pues tendrá que ver con la implementación del proceso del acuerdo de paz con las FARC. Asimismo, tendrá que colocar en su agenda temas sociales, fiscales, educativos y hasta el estatuto de la oposición, porque hacen parte de la crisis coyuntural que vive el país.
El Congreso, que asumió su segunda legislatura el pasado 20 de julio, tendrá que ratificar su compromiso, sobre todo al proceso de paz con las FARC, con la aprobación de los decretos que aterrizan la implementación del acuerdo. Sin embargo, ya se conoce que hay fisuras en la unidad nacional que podrían complicarlo. El principal reto del Congreso ahora es el de instrumentar cabalmente el tema de la paz. Ese es el principal reto, porque es que si no, si usted le quita al gobierno del presidente Santos el tema de la paz, pues obviamente el balance va a ser muy complicado. Y yo creo que el presidente se las va a jugar toda con las bancadas. En camino a las elecciones presidenciales, congresistas y partidos comienzan a barajar sus intereses y con el aval a los proyectos del gobierno. Sin embargo, hay que recordar que temas como el de la educación, después de un paro de 37 días del magisterio colombiano, de manera inminente tendrá que tener respuestas. El gobierno tiene que salir a cumplirle al sector de la educación con todas las promesas que le hizo y tiene que presentar un proyecto de ley que ojalá antes del final de año esté aprobado, porque si no va a haber una situación muy complicada. De la mano de los compromisos educativos, temas como el fiscal, la reglamentación de las consultas y el estatuto a la oposición deberán ser presentados porque son la esencia de la crisis social y económica del país. En el tema fiscal, allí va a ser muy importante que tome unas medidas para aliviar la situación en la que está el país, porque realmente el tema de los impuestos, la situación fiscal es asfixiante para todo el mundo. El estatuto de la oposición, aplazado legislación tras legislación y gobiernos de turno, deberá encontrar defensores inmediatos porque este hace parte del paquete de acuerdo con las FARC que permitirá su participación en política. Así pues, mucho se espera de este Congreso, que ojalá no le vuelva a fallar a quienes los eligieron y se dediquen a hacer política para las presidenciales. El reconocimiento y pago de las primas, con las cuales hoy cuenta el Magisterio Nacional, han sido fruto de las conquistas de los educadores lideradas por FECODE durante los paros de los años 2014, 2015 y del presente año. Y a propósito de la implementación del acuerdo de paz con las FARC, en el mes de septiembre estará llegando a nuestro país la segunda misión de Naciones Unidas que va a acompañar todo el proceso de reincorporación de los excombatientes. Reintegración y seguridad, los retos de la segunda misión de la ONU en Colombia. Esta nueva misión se concentrará en el acompañamiento a la integración de la sociedad de los exguerrilleros, incluyendo los temas de seguridad, tal y como lo solicitaron el gobierno colombiano y el grupo insurgente. Estamos hablando de los territorios, no solo donde están presentes las zonas veredales, sino también otras zonas, por ejemplo, de donde salieron las FARC, y busca verificar las condiciones no únicamente de los desmovilizados de las FARC, sino también de las mismas comunidades, de las organizaciones que hacen parte en el terreno. La ONU ha identificado más de 450 caletas y cerca de 160 ya han sido extraídas. Entre el 11 y el 25 de agosto se elaborará y presentará el informe final sobre la dejación de las armas de las FARC y el cese del fuego. Y la segunda misión iniciaría en firme al finalizar el mes de septiembre. Se cumplió el cese al fuego por parte de las dos partes, se entregó más armas por número de guerrilleros que en cualquier otro de los procesos de paz en Colombia, un promedio incluso superior a lo que son las situaciones en otros escenarios a nivel internacional. Su radio de acción se amplía en cuanto a presencia geográfica de observadores en la actualidad. Como parte del mecanismo de monitoreo y verificación de sus delegados, hacen presencia en las zonas veredales transitorias donde la guerrilla adelanta el proceso de desmovilización y que se convertirán en zonas veredales de capacitación. La paz se construye no únicamente entre los actores de la guerra, son el primer rol, el primer protagonista, pero la paz como un todo, como algo sostenible, como algo que tenga que ver con ir a las causas de un conflicto armado, que pase por consideraciones de reconciliación, todo eso es algo que cabe a todos los sectores de la sociedad colombiana, cabe a las universidades, cabe a las empresas, cabe a los territorios, a la sociedad civil, a los distintos sectores políticos del país. El desarme fue solo un punto de partida para un proceso que puede ser complejo y que marcará sin duda la historia política y social del país. Con ello, la búsqueda de soluciones económicas para los excombatientes y la entrada a la vida política de una nueva fuerza de izquierda en un momento de fuerte polarización. Y a esta hora le cedemos la palabra al presidente de FECODE, el profesor Carlos Rivas Segura.
Cordial y respetuoso saludo a todos los compañeros y compañeras educadoras de Colombia. Varios aspectos para tratar esta semana. Primero, el que tiene que ver con la recuperación. Ya hicimos un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación que va a una recuperación de contenidos programáticos hasta el 15 de diciembre. Estamos a la espera de que salga la resolución o el acto administrativo, pero ya hay un acuerdo entre el Gobierno y la Federación donde debemos de utilizar, como lo dice el decreto 1177, la semana institucional de octubre y trabajaremos 5 sábados o 5 festivos o combinando, pero que nos dé 5 entre sábados y festivos para poder desarrollar este tipo de actividades. Hay algunos entes territoriales que van a salir antes porque ingresaron ante los compañeros, pero también hay unos casos muy especiales de algunos entes territoriales certificados que quieren generar una dificultad. Estamos haciendo un tránsito con el Ministerio de Educación para resolver este tipo de circunstancias. Segundo, tiene que ser con la evaluación de carácter diagnóstico formativo. Ya está acordado que va hasta el 17 del mes de agosto. Queremos decirle también a los compañeros que hay una serie de problemas con relación a la plataforma y a la posibilidad de subir el video. Envíelo, profesor o profesora, rápidamente desde el punto de vista físico. También hay algunas universidades que no han entregado los certificados porque el Ministerio de Educación no le ha pagado los cursos que brindaron a los docentes. Le pedimos al Ministerio que por favor tramite eso rápido porque eso puede perjudicar a los compañeros. Hemos acordado Junta Nacional para el 2 de agosto y en esa Junta Nacional vamos a definir lo que tiene que ver con el Congreso y desde luego con las elecciones. De igual manera, tenemos que entender los compañeros educadores de Colombia que otro de los aspectos es lo que tiene que ver con la cita con la Procuraduría para tomar los temas que tienen que ver con las primas de carácter extralegal. Vamos a movilizar a los educadores, no nos vamos a dejar a quedar quietos, no vamos a permitir que por un acto que nosotros decimos de un concepto que dio el Consejo de Estado le vayan a quitar un derecho que es adquirido de los compañeros docentes. Y de igual manera, ya la Federación le ha presentado al Gobierno Nacional, al Ministerio, un cronograma para que empecemos a trabajar con relación a las comisiones de implementación y de los acuerdos. Pero también tenemos que decirles, compañeros y compañeras, se ha posesionado el Congreso de la República, ha elegido sus mesas directivas y desde luego que vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la comisión de alto nivel para la financiación del sistema general de participaciones. Vamos también a hacer reunión con alcaldes, con gobernadores, con representantes de los concejales y de los diputados, con el movimiento sindical y desde luego a trabajar en lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos. Finalmente, decirle a compañeros y compañeras que nos mantenemos en estado de alerta porque desde luego hicimos un gran acuerdo con el Gobierno Nacional, pero hay que avanzar en lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Desearles desde luego a todos y todas un feliz fin de semana. Recuerden que nos encontramos los sábados a las 7 de la mañana por Teleantioquia, a las 9:30 por Red Más y los domingos a las 7 de la mañana por Claro Sport. También nos pueden ver en nuestro canal en YouTube, como ya es tradicional. Los invitamos para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co, que estén pendientes de las redes sociales. Si quieren interactuar con la oficina de prensa, lo pueden hacer a través del WhatsApp 310-673-9655. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días.